resolveremos el mismo ejercicio, pero ahora utilizando sumas de Riemann. Recordemos, calcular el área bajo la recta igual a f de x, 2x más 1, entre x igual a 1, x igual a 3. ¿En qué consiste la suma de Riemann? Como esta función es una función continua, porque es una recta, podemos entonces calcular, o basta calcular en realidad, una partición en partes iguales. Para eso necesitamos entonces algunos elementos. Lo primero es el intervalo, se denota 1,3. Intervalo 1,3. Las sumas de Riemann hacen mención a n más 1 puntos. ¿Cómo se toman estos n más 1 puntos? El primero de ellos es el punto inicial, de donde parte el intervalo. El segundo es el mismo punto, considera la diferencia de los dos extremos, 3 menos 1 me queda 2, y lo divido entonces por n, ya vamos a ver qué papel juega ese n que está ahí. El x2, el mismo punto, pero ahora 2 veces el 2 sobre n. Así en forma genérica, tenemos el punto x sub i, que lo representa a todos, es 1 más 2 veces el i sobre n, y el i avanza desde 0, 1, 2 hasta n. Notar que son n más 1 puntos de 1 hasta n. Recordemos cómo contar, de 1 hasta n son n puntos, va a ser primero, me queda n más 1. Note lo siguiente, cuando pongo acá el valor de n, me queda 1 más 2 veces n partido por n. Se cancelan estos valores y me queda entonces el punto 3. Esta partición en partes iguales, por eso se llaman partes iguales, todas las bases, porque aquí hay n intervalos, esta es la partición P, hay n intervalos, las bases de cada intervalo vale exactamente 2 partido por n. En general, partición en partes iguales es la diferencia de los extremos dividido por n. Se define la norma de la partición, se nota entre barras como el máximo de todos los delta x sub i, donde el i está variando entre 1 y n. Como son todos iguales, porque esto depende independiente de i, depende solamente de n, me queda entonces que esta norma es 2 partido por n. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué piensan ustedes cuando n tiende a infinito? Esto tiende a 0, lo cual significa que cada vez estoy agregando más subintervalos dentro del intervalo 1,3. La unión de todos ellos me da el intervalo completo y su norma entonces tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Para los efectos de la suma de Riemann vamos a calcular la suma superior. Para eso vamos a mirar el gráfico, permítanme borrar. El gráfico, ¿cierto? Eje X, eje Y. Recuerden que la función era creciente, la recta, y entonces vamos a mirar el punto genérico x sub i menos 1, que significa acá poner i menos 1, y por acá el punto x sub i. ¿Qué significa sumas superiores? Que en este intervalo la función alcanza el máximo acá arriba. Entonces aquí dibujamos un rectángulo y quiero entonces calcular esa área que está ahí. Notar que la base es exactamente delta x sub i y la altura la estoy evaluando con la función donde alcanza el máximo. Esto de acá entonces vale f de x sub i. Me queda entonces que ese f, p es la suma de i igual 1 hasta n. Los máximos se alcanzan en el extremo superior, que es ese punto que está ahí, x sub i, y por la base que es 2 partido por n. Me queda entonces que esto es la suma hasta n desde i igual a 1, f evaluada en el límite extremo superior, f x sub i, por 2 partido por n. Pero la función evaluada acá en este punto, recuerden que era 2 veces
la función más 1. Recuerden que la función era f de x 2x más 1. Entonces voy a lograr aquí en este punto y voy a calcular la suma. Seguimos acá arriba. Entonces me va a quedar la suma. Bueno, 2 partido por n no depende de la suma. Sale acá afuera. Me queda entonces la suma de i igual 1 hasta n de 2 veces el x sub i. El x sub i era 1 más 2i partido por n más 1. ¿Qué fue lo que hice ahí? Recuerden que la función es evaluada acá, 2 veces x sub i más 1. ¿Qué es lo que era el x sub i? 1 más 2i partido por n más el 1. El 2 sobre n fuera la suma, me queda entonces desde i igual 1 hasta n. Acá se distribuye el 2, me queda 2 más 1 me queda 3. Si paso estos 2 acá adentro, me queda 4 i sobre n. Pero eso es cierto. Recuerden, la sumatoria de una suma de las sumatorias, pongo paréntesis ahí, desde i igual 1 hasta n, de 3, más la suma desde i igual 1 hasta n, de 4i sobre n. Desarrollando aquellos términos, primera propiedad que ustedes deben recordar, cuando sumo un punto fijo de 1 hasta n, se multiplica ese número con aquel. Entonces me queda 3n más el 4 sobre n, no depende del índice, fuera la suma. Me queda entonces la sumatoria de igual 1 hasta n de i. Pero esto es 2 sobre n, 3n más 4 sobre n, y la suma de los i igual 1 hasta n es el primer problema, ¿cierto?, de inducción que se demuestra en álgebra. La suma de los primeros n naturales es ese valor n por n más 1 partido por 2. ¿Qué me quedó entonces en definitiva? Si paso este término acá adentro, me queda 6n sobre n, 6n sobre n, este n con el de arriba se simplifica, el 2 en 4 me queda 2, me queda entonces más 4 sobre n por n más 1. Valores de n se simplifican, me queda entonces 6 más 4 veces n más 1 partido por n. Esta es entonces la suma superior de Riemann. Calculamos por ahí cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué hacemos? El límite cuando n tiende a infinito de 6 más 4 veces n más 1 partido por n es igual a lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito, y esto entonces lo que hago es dividir por n arriba y abajo. Me queda 4 veces n más 1 sobre n, y acá me queda n sobre n. ¿Qué fue lo que hice ahí? Divido por n numerador y divido por n el denominador. Entonces, ¿qué me queda? Borramos ya, ¿cierto? Esto ya lo necesitamos, ya lo utilizamos, ¿cierto?, para efectos de sumas superiores. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito de 6 más 4 veces, acá al dividir n sobre n me queda 1, más 1 partido por n se conserva. Entonces me queda 1 más 1 sobre n sobre n me da 1, dividido por 1, y entonces, cuando n tiende a infinito, una constante partido por algo que tiende a infinito, esa expresión tiende a 0. La calculadora la pueden ver, tomar punto fijo, 10 por n cada vez más grande, rápidamente la calculadora le va a decir que eso tiende a 0. ¿Qué me quedó entonces? 6 más 4, que son entonces las 10 unidades cuadradas, o sea, exactamente el resultado del ejercicio anterior, que se podía calcular con geometría básica, pero aquí hemos mostrado el método general utilizando sumas de Riemann. Recuerden, cuando la función es continua, se puede utilizar, y es mucho más fácil, partición en partes iguales, como la que mostramos anteriormente. En definitiva, ambos resultados son iguales, mucho más largo de esta manera, pero el otro no se puede calcular, ¿cierto?, si uno cambia la función y ya no es una recta. Ese es entonces el resultado definitivo.